Muy buenos días, mis queridos amigos. Buenos días para todos nuestros hermanos, para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros para nuestro devocional diario. Damos gracias al Señor que nos permite cada día estar delante de su presencia. Saludamos a cada una de las personas que ya se han conectado, a las que se van a conectar, las personas que van a ver este video a través de los canales de Facebook y YouTube. Damos gracias al Señor que en esta mañana nos permite tener este tiempo con ustedes, este estudio de la palabra del Señor, este estudio con el cual Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros en esta mañana, es nuestro alimento espiritual como iglesia. Así que los invito a que ahí donde ustedes están nos dispongamos antes de entrar en la palabra del Señor para tener una oración, para tener allí una palabra de gratitud hacia Él. Amado Jesús, en esta mañana preciosa y hermosa te damos muchas gracias por la vida, Señor, que tú has colocado delante de nosotros, por la salud, Señor, la cual tú nos has dado, precioso Dios. Te damos gracias por la lluvia que cae sobre nuestra ciudad, precioso Rey. Te pedimos que así como cae esa lluvia, Señor, y moja la tierra, Señor, para que crezca, Señor amado Jesús, la hierba y crezcan hortalizas y crezca el alimento, Señor, que así mismo sea tu palabra en esta mañana, Señor, cayendo desde el cielo y cayendo en esa buena tierra que somos nosotros, y sea esa buena palabra, Señor, germinando en medio de nuestra vida para producir esos frutos que tú quieres, Señor. En esta mañana colocamos delante de tu presencia cada hogar, cada familia, cada persona, precioso Jesús, que está viendo este video y que va a ver este video, precioso Dios. Clamamos a ti por cada dificultad, por cada necesidad, por cada situación difícil que cada persona está pasando, cada una de las cosas que estamos pasando en estos instantes, Señor, las colocamos delante de ti. Te pedimos que de acuerdo a tu misericordia, Señor, a tu bondad y sobre todo a tu propósito con cada uno de nosotros, obres grandes milagros, grandes prodigios, Señor, en medio de cada uno de nosotros. Dispón nuestra mente, dispón nuestro corazón, dispón todo nuestro ser para recibir el mensaje de tu palabra que tienes en esta mañana para nosotros. Te damos gracias, precioso Jesús. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que estás en medio de nosotros y que nos vas a hablar y vas a nutrir y a llenar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Estimados amigos y hermanos, en esta mañana vamos a hablar de un tema que se titula Dios nos quiere sanar. Dios nos quiere sanar, pero más que sanar, nos quiere salvar. Dios nos quiere sanar, pero más que sanar, nos quiere salvar. Ese es el título en esta mañana de nuestra enseñanza. Dios nos quiere sanar, pero más que sanar, nos quiere salvar. Y hoy en día, el 100% casi del globo terráqueo está colocando su mirada en Dios. Hoy en día, hasta los más incrédulos están allí colocando sus esperanzas en Dios. Y en su gran mayoría, todos claman por sanidad. Ayer hablábamos de la unidad y muy seguramente se están uniendo a las cadenas de oración, a las cadenas de ayuno, muchas personas, y eso está muy bien, que lo hagan. Pero mis amados, algo que Dios nos está haciendo entender en estos momentos es que más que sanidad para nosotros, Dios nos quiere dar salvación. Son tiempos finales, son tiempos difíciles en los cuales el Señor está muy pronto a venir y Él no quiere que muchas de las personas que en este instante no están preparadas se pierdan, sino Él quiere que absolutamente todas nos salvemos. Así que esto es un campanazo de alerta que Dios está dando, que Dios nos está sacudiendo de alguna manera, por decirlo así, para que nosotros nos volvamos a Él. Por sanidad sí, pero más que por sanidad, por salvación. Vamos a ir a la palabra del Señor, porque todas las enseñanzas que damos nosotros
son basadas en la palabra de Dios, no en un conocimiento humano. Y para eso les voy a pedir que me acompañen al Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo 17, Evangelio según San Lucas capítulo 17, y vamos a leer del versículo 11 en adelante, del 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19 es nuestra cita de nuestro devocional de esta mañana. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11 y 19. Así que usted que tiene Biblia allí en la casa, la puede abrir. Usted que tiene la Biblia en su celular, la puede abrir para seguir la lectura y para seguir el pasaje y para comprobar que lo que se enseña a través de estos devocionales, todo está basado y centrado en la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Saludamos a todos nuestros hermanos que en esta mañana se están conectando allí a nuestro canal y que ya han llegado allí y están atentos para este devocional. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Nos dice el Señor en su palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Gloria al Señor. Mis amados amigos que nos están viendo y escuchando, nos narra la palabra del Señor que el Señor Jesucristo iba hacia Jerusalén. Estaba ya en la parte final de su ministerio, de su vida, de su propósito. Ya iba hacia Jerusalén, allí donde le iban a hacer una entrada triunfal, pero también allí donde le iban a maltratar, allí donde iba a ser crucificado, donde iba a ser muerto, donde iba a ser vituperado, donde iba a ser rechazado por su mismo pueblo. El Señor va camino de Jerusalén y nos dice el Señor que iba allí en el límite de 2 provincias. Una provincia de ellas era Galilea y la otra de ellas era Samaria. Y que en el límite de esas 2 provincias había una aldea, una pequeña aldea. Y el Señor va pasando por allí, por ese lugar. Y al ir pasando por ese lugar, que de pronto se aparece en un grupo de personas especiales. La Biblia nos narra y nos dice allí que eran 10 específicamente. Y eran 10 personas que estaban unidas, no precisamente por un partido político, no precisamente por tal vez un encuentro deportivo, no precisamente por alguna familiaridad, no precisamente porque coincidían tal vez en proyectos económicos, no. A ellos los unía la desgracia, a ellos los unía la enfermedad, a ellos los unía el confinamiento. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo así que los unía el confinamiento? Sí, a ellos también los unía una cuarentena, porque la Biblia es clara. La Biblia nos dice que ellos de lejos, allí clamaron al Señor Jesucristo. ¿Y por qué creen ustedes que la Biblia es específica al decirnos que de lejos? De lejos porque ellos no podían acercarse a la aldea, no podían acercarse a la ciudad, porque eran multados, porque eran castigados,
porque ellos les tenían rotundamente prohibido salir del sitio de cuarentena, del sitio de confinamiento donde ellos estaban allí viviendo. Y se preguntarán ustedes, ¿y por qué ellos estaban confinados? ¿Y por qué ellos estaban en cuarentena? La Biblia nos dice que porque tenían una enfermedad. Hoy en día el coronavirus hace que las personas queden en confinamiento absoluto. E incluso algunas personas hoy en día, aquí como las personas mayores de 70 años, las confinan para guardarlos, para protegerlos de esta tremenda enfermedad, de este tremendo virus. Pero la Biblia nos dice que estos hombres estaban confinados para evitar que otras personas, entre comillas, fueran contagiadas, fueran allí también presas de una enfermedad tan tremenda, de una enfermedad tan terrible como lo era la lepra. La lepra era muchísimo peor que el coronavirus. La lepra era casi imposible de curar. Tenía una mortandad muy grande. Y la lepra tenía muchas cosas parecidas al coronavirus. Cosas como que obviamente producía gran dolor en las personas. Cosas como que hacía que las personas que tuvieran esta enfermedad tuvieran que estar aisladas, confinadas. Pero la lepra era muchísimo peor, porque no solamente era el dolor físico, porque al menos en el coronavirus a una persona, si no tiene unos síntomas fuertes, le dan la oportunidad de confinarse con su familia. Pero las personas que tenían lepra no lo podían hacer. Tenían que estar totalmente alejadas de todas las personas, incluida su familia. Era una desgracia, era una calamidad, era una tristeza, era algo tremendamente penoso, era algo tremendamente terrible el tener lepra. Era una enfermedad que condenaba a las personas al aislamiento, que condenaba a las personas a la tristeza, al abandono, que condenaba a las personas a apartarse completamente de todos sus seres queridos. Mis amados, la cuarentena de ellos no era por 10 días, por 13 días, por 20 días, por un mes, por 2 meses. Era por todo el tiempo que durara la enfermedad. Y en algunos casos duraba años y años. Y en muchos casos esa enfermedad no era curable. Así que en el instante en que le daba la lepra a una persona, inmediatamente la persona quedaba allí apartada de su familia. Algo que me llamó la atención del pasaje es que estos 10 leprosos ni siquiera se acercaron al Señor Jesucristo. Obviamente había un contexto, y es que el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos. Aunque Él era el Hijo de Dios, sus discípulos eran personas comunes y corrientes, y obviamente ellos no se podían acercar a ellos. Pero algo que podía ver en el pasaje, y puedo ver en el pasaje, es que hay algo similar a la lepra hoy en día, y se llama pecado, se llama maldad, se llama iniquidad. Y eso nos aleja de la familia más importante, que es la familia de Cristo. Y eso nos aleja de la persona más importante, que es la persona de Cristo. Y eso por medio del pecado, el enemigo hace que usted y yo no nos podamos acercar lo suficiente al Señor Jesucristo. El paralítico estuvo frente a frente al Señor Jesucristo. Los ciegos, hasta los mismos endemoniados, estuvieron allí cerca al Señor Jesucristo. Pero estos 10 leprosos no se pudieron acercar al Señor Jesucristo. El pecado nos aleja de Dios, nos aleja del Señor Jesucristo, nos aleja de los discípulos de Cristo, nos aleja de la iglesia. Eso es lo que hace el pecado. Es la lepra más grande
que hay hoy en el mundo. El pecado hace que las personas se confinen, se alejen de todo lo que se llama Dios, de todo lo que se llama iglesia. Eso es lo que está haciendo en este momento el pecado. Ellos eran considerados, los que tenían lepra de una u otra manera, pecadores. Eran considerados impuros. Esa era la condición en la que era considerado un leproso. Mis amados, obviamente, el pecado crea impureza. La Biblia dice: sin santidad nadie verá a Dios. Y para acercarnos a Dios, obviamente nosotros nos podemos acercar con esa lepra. Obviamente nosotros nos podemos hoy en día acercar allí al Señor Jesucristo aún teniendo pecado. El Señor Jesucristo no se va a alejar de nosotros. Allí fue una circunstancia especial porque estaban sus discípulos. Pero la Biblia nos habla de un hombre que se acercó al Señor Jesucristo teniendo lepra y el Señor le sanó. Allí a estos 10 hombres los unía la calamidad, los unía la enfermedad, los unía la angustia, los unía la tristeza. Pero mire cómo son las cosas, que ellos 10 también se unieron, y cuando vieron la oportunidad para salir de esa condición en la que estaban, allí de enfermedad, de tristeza, de agonía, de dolor, allí de confinamiento, allí de cuarentena, cuando vieron la oportunidad, no lo dudaron. La Biblia dice que ellos corrieron y se acercaron hasta donde pudieron. Y después de que se acercan hasta donde pueden, inmediatamente empiezan a gritar. La Biblia no dice que hablaron en voz baja, no. A ellos no les importó qué dirían los amigos, qué dirían los familiares, qué dirían las amistades. Porque dentro de esos leprosos, la Biblia más adelante nos narra que muy seguramente habían varios judíos, muy seguramente los judíos eran 9, y allí había un hombre especial que era un samaritano, un hombre que no pertenecía al pueblo judío. Así que la lepra les daba a judíos y a no judíos, así como hoy en día el coronavirus está tocando todo tipo de personas, personas que no tienen temor de Dios y personas que tienen temor de Dios, porque hemos visto testimonios de personas que han sido contagiadas con el coronavirus y que el Señor los ha levantado, los ha sanado, siendo cristianos. Así que eso no nos hace a nosotros inmunes. Mis amados, usted y yo no estamos inmunes a la lepra más grande que se llama pecado. Así que nos debemos cuidar que esa lepra no nos contagie, no nos llene a nosotros. Y si por alguna circunstancia usted y yo, en alguna parte de nuestro cuerpo, hemos sido contagiados con esa enfermedad, con esa lepra llamada pecado, nosotros tenemos que buscarle una solución. Y la solución está a nuestro alcance en este mismo instante. Así como estos 10 leprosos gritaron al Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de gritaron, lo decimos en el buen sentido de la palabra. Hablaron duro para que desde la distancia donde ellos estaban, el Señor Jesucristo les pudiera escuchar. Ahí donde tú estás, aquí donde yo estoy, el Señor Jesucristo nos está escuchando. Y si usted y yo en esta mañana le decimos: Señor, en nosotros hay contaminación, en nosotros hay mancha, en nosotros hay pecado, el Señor Jesucristo nos va a escuchar. La Biblia dice que ellos empezaron allí a clamar, a gritar. Y dijeron 3 cosas muy importantes, mis amados, de las cuales obviamente hizo que Dios escuchara ese clamor, que Dios escuchara esas palabras que ellos estaban diciendo. Lo primero, la primera palabra que ellos dicen es Jesús. Al llamarlo Jesús, lo están reconociendo como el Hijo de Dios, como el Salvador. Allí ellos dicen: Jesús, tú eres el único que nos puede salvar de esta enfermedad. Cuando la gente habla de salvar, a veces nosotros como cristianos solamente lo metemos dentro del contexto de salvar del pecado y de la muerte. Esa es la salvación, obviamente,
más importante por la que vino el Señor Jesucristo. Pero otras personas quieren que los salven de las enfermedades, que los salven de las crisis económicas, que los salven de las crisis familiares, que los salven de las crisis emocionales. Así que ellos claman a ese Jesús para que los salve de esa enfermedad, de esa condición en la que ellos están sumergidos. Ellos lo reconocen como la única persona que los puede salvar de la condición en la que ellos se encuentran. Mis amados, si hay mancha, si hay pecado, si hay iniquidad en medio de nosotros, si hay esa lepra que se llama pecado, el único que nos puede salvar es el Señor Jesucristo. Pero ellos aún van mucho más allá. Ellos allí no solamente dicen Jesús, dicen Maestro. En el hebreo la palabra es Raboni. Dicen Maestro, Maestro. Lo reconocen como su Salvador, el que los puede ayudar, el que los puede sacar de esa condición, pero también lo reconocen como ese Maestro, como aquella persona que todo lo sabe, como aquella persona que todo lo puede, como en la persona que está absolutamente todo el conocimiento. En esta mañana usted puede abrir su boca para confesar que el Señor Jesucristo es su Salvador. Usted puede abrir su boca para confesar que el Señor Jesucristo es su Maestro, verdaderamente su Maestro, o su Maestro y mi Maestro serán las redes sociales, será de pronto lo intelectual, será de pronto lo que vemos por televisión, lo que vemos en los libros, lo que nos han enseñado de pronto en el colegio, en una universidad, allí lo que hemos recibido allí de conocimiento humano. ¿Será que nuestros maestros son los jefes para los cuales de pronto de una u otra manera trabajamos? ¿Cuál será tu maestro en este momento? ¿Tu maestro sí es el Señor Jesucristo? ¿Ustedes saben qué implica o qué implicaba en ese momento y en ese instante decirle a una persona maestro? Decirle a una persona maestro implicaba que la persona se disponía para aprender absolutamente todo lo que ese maestro le quería enseñar. Implica que si yo le digo al Señor Jesucristo, tú eres mi maestro, estoy dispuesto a decirle, Señor, así como tú me enseñaste allí, por medio de ese ejemplo, a lavar los pies de los consiervos y aún de las personas que entre comillas están por debajo de nosotros, porque allí Pedro le dice, Señor, pero ¿cómo nos vas a lavar los pies si tú eres más importante que nosotros? Y de hecho lo era. Pero el Señor allí le enseñó a Pedro y a sus discípulos, el que quiera ser como el más grande tiene que hacerse como el más pequeño y tiene que estar dispuesto a servir, a lavar los pies. Los que lavaban los pies eran los siervos, entre comillas, menos importantes dentro del escalafón, por llamarlo de alguna manera. Y el Señor dijo, yo me voy a hacer como uno de los más pequeños dentro del escalafón, para demostrarles a ustedes que eso a ustedes los hace como los más grandes. Eso implica nosotros decirle al Señor Jesucristo, Maestro. Implica que si el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros a llevar nuestra cruz y seguirle, eso nosotros también debemos hacerlo. Implica que si el Señor nos enseñó a nosotros que cuando alguien nos dé una bofetada debemos colocar la otra mejilla, eso también debemos hacerlo. Que si el Señor nos dijo que teníamos que perdonar y amar a nuestros enemigos, eso también debemos hacerlo. Todo lo que absolutamente la palabra nos dice, todo, eso implica la palabra maestro. Así que ellos lo reconocen como aquella persona que los puede salvar, porque ellos estaban literalmente hundiendo allí en medio de sus dificultades, de sus problemas, y el Señor Jesucristo viene a rescatarlos, a salvarlos de esa enfermedad, pero también como su maestro.
Y la Biblia no dice, Señor, sánanos. Ellos los 10 a grito entero no gritaron, Señor, sánanos de esta lepra, sánanos de esta enfermedad, sánanos de este coronavirus. No, ellos no gritaron eso. Lo que ellos dijeron fue, Señor, ten misericordia de nosotros. Mis amados, ellos sabían exactamente lo que tenían que decir. Ellos sabían que tenían que reconocer al Señor Jesucristo como ese Salvador, como ese Maestro y como ese dador de misericordia. Porque si el Señor Jesucristo hubiera querido, los había sanado, y si Él hubiera querido también, no los hubiera sanado. Pero Dios les dice, Señor, ten misericordia de nosotros, aunque no lo merezcamos, aunque no seamos las mejores personas, aunque no seamos un dechado de virtudes, aunque nos equivoquemos a diario, aunque cometamos muchos errores, Señor, ten misericordia de nosotros. Es lo que estos 10 leprosos, a grito entero, a voz entera, le claman al Señor, ten misericordia de nosotros. Y debe ser su clamor, y debe ser mi clamor. Nosotros no somos merecedores de la sanidad, no somos merecedores de la salvación, porque todos nosotros hemos fallado, hemos pecado, y no merecemos ni perdón ni sanidad. Pero la misericordia de Dios hace que usted y yo podamos no solamente ser sanados, sino lo más importante, ser salvos. Allí la Biblia nos dice que los 10 clamaron, Señor, ten misericordia de nosotros. Mis amados, ante estas 3 declaraciones que estos 10 hombres hacen, el Señor Jesucristo allí lo que hizo simplemente fue enviar la respuesta inmediatamente, mis amados, inmediatamente. El Señor Jesucristo no les dijo, lo voy a pensar, denme un día para pensarlo, denme 10 días para pensarlo, acaben la cuarentena allí de los 30 a los 40 días y lo voy a pensar. No, la Biblia dice que el Señor inmediatamente dio la respuesta, y obviamente una respuesta afirmativa, la respuesta que el 100% de las personas que clamaron estaban esperando. Les dijo, vayan y muéstresen a los sacerdotes. Y nosotros de pronto nos preguntamos y decimos, ¿y eso qué tiene que ver con la enfermedad? ¿Por qué el Señor Jesucristo no les dijo, ustedes son sanos en este instante? Y ya podríamos decir nosotros, era lo que de pronto nosotros hoy en día pensaríamos que el Señor Jesucristo tenía que decir. Pero saben, mis amigos y hermanos, lo que implicaba lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Lo que implicaba que el Señor Jesucristo les dijera, vayan y muéstrense a los sacerdotes, es como hoy en día que a una persona le dijeran, vayan a la persona o al ente que está haciendo las pruebas del coronavirus y sáquense una prueba para comprobar de que ustedes han sido sanos del coronavirus. Los sacerdotes en ese entonces eran los que tenían la potestad para comprobar de que las personas habían sido completamente sanas allí de esa enfermedad llamada lepra. Los sacerdotes eran los que dictaminaban si la persona había sido completamente sana de esta enfermedad tan catastrófica. Eran los sacerdotes los que podían dar allí una firma. Y esa firma era la que hacía que ellos pudieran salir de la cuarentena. Y esa firma era la que hacía que ellos pudieran volver a ese hogar. Y esa firma era la que hacía que ellos pudieran volver a un trabajo. Y esa firma era la que ellos hacían que ellos pudieran volver al templo. Y esa firma era la que ellos hacían que ellos volvieran a recuperar allí su estatus de personas delante de la sociedad. Todo eso hacía la firma allí del sacerdote, en el cual él comprobaba y él decía
que obviamente habían sido completamente sanos. Todo eso hacía allí el sacerdote. Pero la palabra del Señor a nosotros nos dice que el Señor Jesucristo les mandó que fueran allí a comprobar su sanidad. Ellos empiezan a andar, mis amados, pero ellos no empiezan a andar de cualquier manera, porque el Señor Jesucristo no les sanó inmediatamente. Ellos empiezan a andar en fe, como usted y yo debemos andar hoy en día. Creer en la palabra que el Señor Jesucristo nos da a nosotros por medio de tantos siervos que hoy en día estamos predicando. Creer en esa palabra que Dios tiene consignada allí en la Biblia. El Señor les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. En otras palabras les dijo, vayan, que ustedes al llegar a ese sitio van a estar completamente sanos. Eso implica fe, mis amados. Algunos de ellos habían podido decir, no, pero mire, yo me volteé a mirar, el Señor Jesucristo ya dio las palabras, pero yo sigo teniendo las llagas de la lepra, pero yo sigo teniendo esa piel blancuzca de la lepra, pero mi piel todavía hiede y huele a feo, como la lepra. Yo no he visto ningún cambio en mi vida. Entonces, ¿por qué voy a ir a ese lugar? A pasar vergüenzas, a hacer el oso, a quedar en ridículo, a quedar mal, si yo no veo que haya habido ningún cambio en mi vida. Eso se llama fe, mis amados. Eso se llama creerle al Señor, confiar en el Señor, que el Señor hará, mis amados. Y el Señor en esta mañana a nosotros nos dice, yo lo quiero limpiar de absolutamente todo vestigio de esa lepra llamada pecado. Así que usted allí tiene que, obviamente, caminar en fe y creerle al Señor, que el Señor en ese camino de vida que tenemos usted y yo, porque un día nos vamos a presentar ante el sumo sacerdote llamado el Señor Jesucristo. Y si usted y yo creemos en Él y confiamos en Él, mis amados, cuando lleguemos delante de Él no tendremos ningún vestigio de lepra, y Él podrá confirmar que todo vestigio de pecado fue quitado de en medio de nosotros y que fuimos sanados de esa lepra llamado pecado y que estamos completamente limpios y que podemos tener la entrada al reino de los cielos. Mis amados, ellos empezaron a caminar en fe, y es lo que usted y yo tenemos que hacer. No solo en este tiempo, sino en todo tiempo, mis amados. Tenemos que andar en fe en tiempo de desierto, como es el tiempo en el que estamos andando en este momento, pero también en el tiempo de la abundancia, también en el tiempo de la felicidad, también en el tiempo de la sanidad, también allí en el tiempo en que todas las cosas vayan bien. Nosotros tenemos que andar en fe, creyendo que el Señor Jesucristo nos está limpiando, nos está sanando, está haciendo el proceso, y que cuando lleguemos allí a ese sumo sacerdote y nos presentaremos delante de Él, Él hará y dictaminará y confirmará que estamos completamente limpios. Gloria al Señor. Mi amado, la Biblia sabe qué dice, que mientras ellos iban de camino, ¿qué sucedió? Que el Señor Jesucristo los sanó. Mientras ellos iban de camino, dice la palabra del Señor, ellos iban caminando en fe. Y como nosotros ahora cantamos de vez en cuando, aunque no pueda ver, Señor, sé que está sobrando. ¿Sabe qué pasó mientras ellos empezaron a caminar allí para que les dieran ese dictamen de que estaban completamente sanos? Esas llagas empezaron a desaparecer de todo su cuerpo. Ellos no se empezaron a dar cuenta porque ellos en fe simplemente iban caminando. Allí ese mal olor que da el pecado, allí ese mal aspecto que da el pecado, se fue quitando. Esas vestiduras sucias se fueron limpiando, ese corazón sucio se fue limpiando, esa mente sucia se fue limpiando. Allí toda esa vida, esos ojos contaminados, esos oídos, allí esa boca, todo ese ser, esas manos, esos pies, se fueron limpiando en el camino, dice la palabra del Señor.
yendo de camino, el Señor Jesucristo los sanó. Mis amados, no paremos de caminar hacia el reino de los cielos. No nos detengamos y mucho menos vamos a retroceder en este tiempo, porque la Biblia no dice que cuando ellos empezaron a caminar, la Biblia dice que yendo de camino. Tampoco nos dice si fue al principio del camino o fue al final del camino. Solo lo único que nos dice la Biblia es que yendo de camino ellos fueron sanos. Puede ser 2 pasos antes de llegar al sacerdote, no lo sabemos. Pero la Biblia lo único que nos dice es yendo de camino. Mis amados, usted y yo tenemos que seguir en ese proceso, en ese camino, para que el Señor todos los días nos esté limpiando, todos los días nos esté sanando. Y mis amados, nosotros no tenemos que mirar a los demás si el Señor está haciendo o no está haciendo el proceso. La Biblia dice que en los 10, porque los 10 creyeron que el Señor los iba a sanar, y los 10 en fe empezaron a caminar y iban a presentarse delante del sacerdote. Los 10 fueron allí a presentarse delante del sacerdote y el Señor los sanó. Pero la Biblia nos dice allí en el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios con gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate y vete, porque tu fe te ha, ¿qué dice la Biblia? Salvado. La Biblia es clara. La Biblia dice, y los 10 fueron sanados mientras iban de camino. Dice la Biblia, pero uno de ellos. Miguel, llama al profesor y dile. Se fue la luz. Qué pena con ustedes, mis amados y amigos. Se nos fue la energía eléctrica y por eso tuvimos una pequeña interrupción. Mis amados, son muchos los que claman por sanidad. La Biblia nos dice que el 10 clamaron por sanidad, el 100%. Solo uno de ellos representa el 10% de las personas. Dice la Biblia que se fue nuevamente al encuentro con Jesús, a buscar a Jesús. 10 personas buscaron a Jesús cuando estaban enfermas para que el Señor las sanara, pero solo uno buscó al Señor para alabarlo y para darle gracias. Solo uno buscó al Señor para glorificarlo, porque la Biblia es clara. Los otros 9 tal vez a sus casas, a comer bien, a celebrar con la familia, a celebrar con los amigos, a de pronto hacer todas las cosas que no pudieron hacer en el tiempo de cuarentena, que no pudieron hacer en el tiempo de dificultad, en el tiempo de crisis. Y muy seguramente, porque la Biblia nos dice que los otros 9 eran judíos, muy seguramente algunos de ellos clamaron a Dios antes de que el Señor Jesucristo se les presentara de frente y le dijeron, Señor, sánanos y nosotros te vamos a seguir y nosotros te vamos a servir y nosotros te vamos a adorar. Pero ¿qué pasó después de que fueron sanos? Se olvidaron de quién los había sanado. Se olvidaron de ese Jesús que los había sanado, de ese maestro que los había sanado, de esa persona misericordiosa que los había sanado.
Hoy, mis amados, hay muchas personas que están clamando delante de Dios por sanidad. Pero mis amados, cuando todo esto pase, que esperamos que sea muy pronto, con la ayuda y la voluntad del Señor, ¿dónde quedarán todos aquellos que estaban clamando delante de Dios? Mis amigos y estimados hermanos, la invitación en esta mañana es para que nosotros, usted y yo, seamos como este samaritano. Acaba de ser un samaritano, una persona que no era judía. Y esto es para todos aquellos que no son cristianos, todos aquellos que de una u otra manera no han reconocido al Señor como su Señor y Salvador personal, o todos aquellos que de una u otra manera se han apartado del Señor, se han alejado de los caminos del Señor. El que volvió, el que fue al encuentro, la Biblia dice que fue un samaritano. Y no lo hizo de cualquier manera, mis amados. La Biblia nos dice que él lo buscó. Y después de que lo buscó, dice que se postró a sus pies. Con sus rodillas se postró, con la frente en el piso, para mostrar reverencia, para demostrar que era su Dios, que era su Señor, que era su Salvador. Todas estas implicaciones tenía el que una persona se postrara rostro en pie. Eso implicaba, y eso fue lo que hizo este hombre. Lo reconoció no solamente como su sanador, lo reconoció como su Señor, lo reconoció como ese Salvador, como ese dador de vida eterna. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que este hombre, con la misma actitud, con el mismo ímpetu, que gritó, que clamó para pedir sanidad, de esta misma manera, también con ese mismo gozo, con esa misma actitud, gritó para darle gracias a Dios, para glorificar a Dios, para alabar a Dios. ¿Cuántos en este momento, con todas sus fuerzas, claman a Dios por una sanidad? Pero ¿cuántos de nosotros podemos clamar después de que acabe todo esto, con el mismo ahínco, con la misma fuerza, para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en medio de nosotros? La Biblia nos dice que este hombre lo hizo. Este hombre se postró. Este hombre adoró al Señor Jesucristo. Este hombre lo reconoció. Muchos no lo habían hecho. Muchos lo reconocían como un maestro. Muchos lo reconocían como un sanador, como una persona que hacía milagros, como un profeta más. Pero la Biblia nos dice que este hombre, un samaritano, una persona que no era judía, lo reconoció como su Señor, lo reconoció como su Salvador. Y la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo inmediatamente empezó a preguntarle a sus discípulos y a todas las personas que estaban a su alrededor: ¿cuántos eran los que hace un tiempo, no lo sabemos, un rato, tal vez unas horas, vinieron allí, gritaron desde lejos: Señor, Maestro, Jesús, ten misericordia de nosotros? Y los discípulos le dicen: 10, Señor. Eran 10. El Señor Jesucristo dice: bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde están los otros 9 que yo sané? ¿Dónde están? ¿Me buscaban a mí simplemente por una sanidad? Pero no tuvieron tiempo de glorificar a Dios, pero no tuvieron tiempo de darle gracias a Dios, pero se olvidaron de Dios después de que Él los sanó. ¿Dónde están? ¿Dónde están estas personas que estaban clamando para que el coronavirus saliera de su ciudad, de su país, del mundo entero? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está ese 100% de personas? Allí, después de que acabe todo esto, allí glorificando y alabando al Señor. Ayer hablábamos de un servicio de acción de gracias que dio el pueblo de Israel. ¿Dónde está ese pueblo? ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde están? No los veo. El Señor Jesucristo decía: no los veo. ¿Dónde están? Y aún muchísimo más allá, mis amados. Y esto es para usted y para mí, que somos cristianos.
eran los otros 9 judíos? ¿Qué pasó con esos que dicen ser hijos de Dios? Con esos que dicen amar a Dios, con esos que dicen tener su confianza puesta en Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos hijos de Dios? En otras palabras, que no los veo aquí en este lugar, postrados, allí, con el mismo ímpetu que gritaron para pedir sanidad, allí dando gracias. ¿Dónde están? Desafortunadamente no estaban, mis amados. Desafortunadamente, esos 9, entre comillas, hijos de Dios, para esos 9 fue más importante ir a comer porque tal vez no habían comido muy bien porque estaban en una cuarentena, ir a saludar a sus familiares, ir a reencontrarse con sus amigos, ir a volver a su vida cotidiana de trabajo, de estudio, de todo lo que ellos hacían. Fue más importante muchas cosas antes que buscar al Señor Jesucristo para darle gracias. Fue más importante todas esas cosas antes que buscar al Señor Jesucristo. Ese Señor Jesucristo que los sanó había pasado a un segundo plano. Hasta hace unas cuantas horas, lo más importante para ellos era tener un encuentro con el Señor Jesucristo, pero solamente para que los sanara, porque no era para que los salvara. Así que el Señor Jesucristo confronta allí no solamente a los 9, sino a todos los que nos consideramos discípulos. ¿Dónde están esas personas a las que yo les restauré el hogar? ¿Dónde están esas personas a las que yo las saqué de la crisis económica? ¿Dónde están esas personas donde yo las saqué de esa crisis emocional, espiritual? ¿Dónde están esas personas a las que yo les sané esa enfermedad que había en su cuerpo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No las veo, dice el Señor. De ese 100% de personas en las que yo he obrado y he sanado, solamente el 10%, solamente este samaritano, le dice el Señor Jesucristo, se ha vuelto a mí a dar gracias. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, le dice el Señor Jesucristo. ¿Y saben qué le dice allí a este hombre que estaba postrado en tierra, allí adorándolo y glorificándolo? Le dice, levántate, vete. Otros, en otras partes, otras versiones bíblicas le dice, sigue tu camino. Y algo más importante, lo más importante de todo el pasaje, mis amados, es la última frase que el Señor Jesucristo le da a este hombre, a este samaritano. Y esta palabra es para ti y es para mí. Le dice, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. En los otros 9 hubo una fe para sanidad. Y gloria al Señor por la sanidad que da Dios. Pero en ti, solo en ti, hubo una fe íntegra que no solamente sana, sino que también salva. Y esa es la fe que usted y yo necesitamos, mi amado hermano. Una fe no que nos guarde solamente de un coronavirus o de cualquier enfermedad o de cualquier calamidad, sino una fe que más que sanarnos nos lleve a la vida eterna. Le dice, levántate, levantémonos de esa condición, tal vez de angustia, de postración. Si estamos postrados delante del Señor, gloria al Señor. Pero el Señor en esta mañana nos dice, levántate, tú que glorificas a Dios, tú que honras a Dios, tú que buscas a Dios, no solo para que te sane, no solamente para que arregle ese problema familiar, no solamente para que provea para tu familia, no solamente para que allí obre en medio de esos hijos, de esa familia, esos problemas emocionales y espirituales, sino esa persona que, así como el samaritano, después de que Dios ha obrado, le sigue buscando con la misma fuerza, con el mismo ímpetu y de la misma manera que clamaba para que el Señor obrara en su vida por un milagro. De esa misma manera sigue clamando para que allí Dios se glorifique en medio de él. Clama para darle gracias. Clama allí delante de él para rendir su vida completamente a él, para postrarse delante de él.
Mis amados, no tenemos que buscar al Señor solamente para que nos salve, solamente para que nos haga un milagro. Tenemos que buscar al Señor Jesucristo siempre. Lo tenemos que buscar para que nos sane, para que obre en nuestra vida. Pero después de esto le tenemos que seguir buscando, y aún con muchísimo más fuerza, mis amados. Y tenemos que hacer lo que hizo este samaritano, postrarnos delante de Él, colocarnos delante de Él, reconocer que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, mis amados. En ese instante, y solo en ese instante, usted y yo, mis amados, recibiremos del Señor lo más grande, lo más preciado. Allí el Señor le dice, tu fe, esa fe que va por encima de los milagros y las sanidades, esa fe es la que verdaderamente te ha salvado. Fe para salvación recibió este samaritano. Fe para sanidad y salvación fue lo que recibió el samaritano. Aquellos hombres, aquellos judíos religiosos, entre comillas, hijos de Dios, solamente tuvieron una fe para sanidad. ¿Cuál es tu tipo de fe? Pregúntate en esta mañana. ¿Mi fe será una fe solamente para allí que Dios haga un milagro en mi vida, una sanidad en mi vida? ¿O será que yo quiero esa fe del samaritano? La fe que me sana, la fe que me libra de todas mis angustias, pero sobre todo esa fe que me salva. Esa es la fe que usted y yo debemos tener. Vamos a orar en esta mañana. Amado Dios, te damos muchísimas gracias en esta preciosa mañana por tu palabra, Señor. Esa palabra que nutre nuestros huesos, Señor. Esa palabra que vivifica nuestra alma, Señor. Esa palabra que transforma nuestra vida, Señor, porque ese es el propósito tuyo, Señor. Que tu palabra sea como espada de dos filos, Señor, que penetra allí hasta partir el alma, Señor, hasta llegar a lo más profundo de nosotros, tal vez a ese corazón que había estado endurecido, Señor, tal vez a ese corazón que pensaba solamente en lo superficial, Señor, tal vez solamente en la sanidad, en la bendición, en el milagro, Señor. Pero hoy tu palabra, Señor, ha llegado allí a lo profundo de nuestro ser para que nosotros, Señor, seamos como este hombre samaritano, Señor, que cuando estamos en los momentos de dificultad, que cuando estamos allí, Señor, en los momentos de escasez, que cuando estamos en los momentos de angustia, que cuando estamos en los momentos de enfermedad, clamemos a viva voz, Señor, allí con una gran voz delante de ti, Señor, para que tú, Señor, seas ese Jesús Salvador nuestro, para que tú seas ese Maestro, Señor, de cada uno de nosotros, pero sobre todo para que tengas misericordia de nosotros, de cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que si clamamos de esa manera, Señor, allí, Señor, tú obrarás en medio de nosotros, Señor. Tú harás un proceso allí milagroso en medio de nosotros, Señor. Hemos hablado en esta mañana que la lepra más grande que hay hoy en día en la humanidad se llama pecado, precioso Jesús. Y en esta mañana clamamos, Señor Jesús, para que esa lepra salga de en medio de cada uno de nosotros, Señor. Eso que nos hace oler a feo delante de ti, Señor. Eso que nos aparta de ti, precioso Jesús. Eso que nos aparta de la congregación. Eso que nos aparta del templo, Señor. Quítalo en el camino, Señor, porque cada uno de nosotros hemos empezado a caminar en fe, Señor. A partir de este instante estamos caminando en fe, Señor, sabiendo que tú estás haciendo el proceso en medio de nosotros, Señor. El proceso de limpiar cada parte de nuestro cuerpo, el proceso de limpiar cada parte de nuestra mente, Señor, el proceso de limpiar cada parte de nuestro corazón, lo estás haciendo en medio de nosotros y creemos, Señor, que tú lo harás completamente, Señor,
Señor, que así como obraste en esos 10 leprosos, vas a obrar en medio de mi vida y en medio de la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos que está escuchando, Señor, allí este mensaje, Señor, y que tú nos limpiarás y nos sanarás completamente, Señor. Pero precioso Jesús, queremos ser del tipo allí de hombre que fue este hombre samaritano, Señor, este hombre que después de haber sido sano, Señor, que después, Señor, de que tú hagas ese proceso de sanidad en medio de nosotros sigamos en el camino, te sigamos buscando con la misma fuerza, con el mismo ímpetu, Señor, y que cuando te encontremos allí, Señor, después de haber hecho ese milagro tuyo, Señor, allí, precioso Rey, nosotros nos postremos delante de ti con la misma fuerza, con la misma reverencia, con el mismo ímpetu para clamar delante de ti, para darte gracias a ti, para glorificarte a ti, para honrarte a ti, Señor amado, para darte toda la gloria y la honra que solo mereces tú, Señor, porque tú eres el único, Señor, que puedes obrar en nuestra vida, Señor. Y después de quitar esa lepra que se llama pecado, Señor, no queda más que darte sino gratitud, gratitud, Señor, porque fue tu misericordia allí, Señor, algo que no merecíamos nosotros, pero que tú hiciste, Señor. Sabemos, precioso Jesús, que tú nos darás esa salvación si caminamos en fe, si somos personas agradecidas, si tú eres nuestro Maestro, Señor, y si te consideramos nuestro Salvador, no solamente para sanidad, sino lo más importante, para salvación y vida eterna, Señor. Oramos, precioso Jesús, por cada una de las personas que está escuchando este mensaje, Señor, para que tú toques sus vidas, sus mentes y sus corazones. Te damos gracias, precioso Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por este tiempo que hemos pasado allí, Señor. En compañía te damos gracias por cada niño, joven, adulto, anciano. Saludamos a los ancianos de nuestra congregación, a mi hermana Carmelina. Antier pudimos estar en contacto con ella, a nuestra hermana María, a cada una de las ancianas, a nuestra hermana Gloria. Nosotros como iglesia y como pastores estamos orando por usted, mi hermana, y por cada uno de los hermanos, desde el más pequeñito hasta el más adulto, y por cada uno de los amigos que nos acompañan. Estamos orando también por usted, y sabemos que así como al samaritano, Dios tiene una gran oportunidad para ti, y la oportunidad se dio en el día de hoy para que tú cambies tu vida y cambies tu corazón y empieces a caminar en fe, y Dios empezará a hacer el proceso en tu vida y en mi vida. Mis amados, el día de mañana, amigos, el día de mañana los esperamos en nuestro tiempo devocional. Estén conectados con el grupo de la iglesia. Los que no lo tengan, por favor, escríbanos por el Face o al WhatsApp de mi esposa o al mío. Escríbanos, por favor, porque van a empezar también el tiempo devocional y de estudio para los niños. Así que escríbanos y nosotros vamos a hacer que los incluyan dentro del grupo. Igual que en los adolescentes y jóvenes también se estará ministrando y trabajando con ellos y con las parejas de la iglesia. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por haber estado conectados no solo con nosotros, sino con el Señor en esta mañana. Que el amor, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo nos acompañen siempre. Amén. Dios les bendiga.